Amigos televidentes, y en esta ocasión se encuentra conmigo la diputada y candidata a diputada Corina Cano. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ramsés, por la oportunidad de poder estar aquí en FTV hablando un poco de esas perspectivas políticas que tenemos y que queremos seguir haciendo a nivel de nuestro circuito 83. Candidata, es segunda vez que tal vez la vemos en esas ganas de volver a la Asamblea Nacional. En las elecciones pasadas usted ingresó por primera vez a la Asamblea. ¿Qué ocurrió? ¿Qué la animó nuevamente a postularse para reelegirse? Mira, nosotros fuimos con una convicción clara y precisa de que nuestra lucha en la Asamblea Nacional estaba dirigida a la defensa de la vida y la familia. Nosotros hemos sido luchadoras incansables, en conjunto, por supuesto, con las iglesias y la sociedad civil, en la importancia de la familia y fortalecer las políticas públicas a favor de la familia y de la niñez, porque consideramos que la familia es donde se forman los ciudadanos y por tanto los gobiernos tienen que tener una ruta específica que es promover las políticas públicas con perspectiva familiar. Al ver que estando en la Asamblea Nacional, donde hemos hecho una lucha incansable, por supuesto que con el apoyo de otros diputados y de la sociedad civil, pues nosotros nos estamos convencidos que la lucha a favor de la familia, a favor de la vida, a favor de la niñez es permanente y tenemos que continuar en esta defensa porque sabemos los peligros y los riesgos que hay, no solamente con la agenda abortista que quiere avanzar, sino además sobre aquellos aspectos que están involucrados con la ideología de género y ese tipo de ideologías foráneas que nos quieren incorporar a nuestros países y que Panamá se ha convertido en un muro de contención con respecto a todo lo que tiene que ver con aquellos aspectos que pretenden destruir la familia como eje fundamental de la sociedad. Estamos iniciando la entrevista y me gustaría hacer un poco de docencia. Sé que usted es muy abierta a explicarle a la gente sobre el rol, lo que hacen ustedes en la Asamblea, pero se ha dado un fenómeno en los últimos años, que mucha gente dice, no, es que el diputado está haciendo ese rol que le corresponde al representante, porque viendo el folleto que usted trae acá, hay varias propuestas que dicen gestión para la construcción de nuevos centros de salud en las comunidades del circuito. Tal vez el ciudadano común que está en su casa viendo la entrevista dirá, ¿cómo es que un diputado promueve la construcción de nuevos centros de salud cuando tal vez le corresponda al representante hacerlo? Pero háblenos un poco de eso. Mira, yo creo que el trabajo entre los diputados y los representantes debe ser trabajando de la mano, porque no cabe duda que el representante es el que tiene contacto directo y permanente con el ciudadano, con las personas que forman parte de cada corregimiento. Por lo menos mi circuito está conformado por 9 corregimientos, el circuito 8.3. Sin embargo, esa gestión o esas solicitudes, porque los diputados podemos gestionar, o sea, podemos hablar, por ejemplo, con un Ministerio de Salud para plantear la necesidad de un centro de salud en determinado lugar donde no hay centros de salud o donde realmente se apoyan de que existe, por lo menos en mi circuito está la especializada. Entonces, al tener la especializada o la caja del Seguro Social dentro del circuito, pareciera ser que en esa área los ciudadanos pueden acudir a la especializada a recibir atención médica. Sin embargo, un centro de salud es una atención más directa, constante, precisa en el ciudadano y por eso es que nosotros podemos tener un acercamiento tanto con el ente rector, que es el Ministerio de Salud, como con la Caja del Seguro Social para crear y demostrar y llevar a cabo o visibilizar la necesidad de un centro de salud. Por supuesto que eso no lo hacen los diputados no manejamos partidas que nos permitan crear algún tipo de estructuras o infraestructura, pero sí podemos gestionar a través de solicitudes a los diferentes centros. A mí me pasó, por ejemplo, en una solicitud que hice en el área de Cunanega, donde consideramos que debía haber colegios secundarios para poder que las personas tuvieran más acceso a la educación sin tener que movilizarse. Claro. Porque sabemos que si la ciudadanía o los hijos de los ciudadanos pues se tienen que trasladar a otros sitios, eso genera gastos no solamente de transporte, sino de alimentación. Y en ese caso nos dijeron que por la cantidad de habitantes en esa área no podíamos más que solicitar hasta tercer año y no hasta el bachiller. Así que realmente estos son aspectos que nosotros podemos solicitar y gestionar en las diferentes áreas y en los diferentes sectores, así como pasa en el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, inclusive con todos aquellos aspectos relacionados a salud.
Diputada, la Asamblea Nacional durante estos 5 años ha sido duramente criticada. Veíamos esta semana cuando el diario La Prensa informa sobre que se habían quedado sin fondos, pagan la planilla, se quedan varias instituciones sin recursos, el MOP no podía tapar huecos, el tema de la mina también fue muy cuestionado por la ciudadanía. ¿Qué hacer para poder que la Asamblea realmente tenga otro nombre, donde realmente se respete este órgano del Estado que es fundamental para todos en el país? Mira, recordemos que el órgano legislativo es el primer órgano del Estado, ¿no? Y los cuestionamientos pues surgen desde mucho antes, no solamente este último año, yo creo que en el periodo anterior había muchos cuestionamientos también relacionados al manejo de situaciones en la Asamblea Nacional. Pues por supuesto a mí me ha correspondido llevar, como quien dice, parte de las acciones para transparentar la función pública de la Asamblea. Yo creo que hemos avanzado en algunos aspectos, principalmente en la participación ciudadana, para que el ciudadano tenga conocimiento de su participación y sus derechos dentro de la influencia que debieran tener dentro de la Asamblea Nacional. Uno de los aspectos importantes que creo que queda pendiente y que debemos fortalecer es la modificación al reglamento interno de la Asamblea Nacional. ¿Por qué no se hizo? Realmente se hizo una discusión en primer debate, chocaron varios proyectos de ley presentados en el mismo sentido, quedó aprobado en primer debate con algunas diferencias en segundo debate. Yo creo que la evaluación de un diputado tiene que estar enfocado no solamente en su asistencia, que es importante, por supuesto, sino en la producción o las horas producto, no sé cómo llamarle efectivamente, las horas producto que pudiera tener un diputado, porque también es cuestionado el hecho de diputados que presentan muchos proyectos de ley, pero al final no llegan a ser ley de la República. Y yo creo que muchos diputados a veces presentan leyes por ver cantidad y no calidad de proyectos de ley. Me llama la atención esto, es que no quiero finalizar sin que usted me presente propuestas, ¿no? Pero es que presentan leyes que uno se queda a veces en shock cuando el día de la almojábano, el día de la empanada, leyes que no realmente... existe el día de la empanada. No, pero le aseguro que en esta vuelta lo van a presentar, ¿no? ¿Por qué pasan estos proyectos y no pasan otros proyectos? Ok, mira. Hay un filtro. Realmente hay una situación particular. Todo depende de qué tanto produzca la comisión en la cual quede asignado el proyecto de ley, por ejemplo. Y bueno, definitivamente sí hay proyectos de ley que pareciera ser no ser importantes, o que hay otros más importantes. Yo creo que cada uno lo ve desde el punto de vista de a quién representa en la Asamblea. Yo te puedo decir que estos aspectos donde se enaltezca la parte cultural, folclórica, tradiciones de nuestra población, efectivamente sí son importantes. Tú no le puedes decir a los chiricanos que el día del almojábano no es importante, porque para ellos es importante. ¿Y qué buscamos? Que las nuevas generaciones estudien, conozcan por qué del almojábano y de dónde surge este tipo de tradiciones y costumbres y enaltecer, porque la única manera de que las nuevas generaciones conozcan las costumbres y tradiciones de cada sector, de cada región, es a través de su fiesta, a través de sus festivales, a través de ese momento que no solamente promueve la economía del sector, sino que transmite esa información a los nuevos ciudadanos. ¿Por qué deben los residentes del circuito 83 votar por Corina Cano nuevamente? Mira, fundamentalmente por mi defensa por la vida y la familia. Yo creo que todos debemos comprender las amenazas que tiene el tema familia en países como los nuestros. Nosotros promovimos y somos promotores del junio, mes de la familia. Yo creo que ese es uno de los aspectos más importantes por lo que promueve la responsabilidad paterna y materna. Nosotros somos fiel testigos de la importancia de tener diputados pro vida y pro familia en la Asamblea, y yo creo que debemos estar convencidos que es justo y necesario que hagamos una alianza estratégica para poder lograr que la familia sea y siga siendo un socio estratégico de una sociedad sana, porque en la familia es donde se forman los ciudadanos. Que además tenemos que ser conscientes de que la agenda abortista no puede avanzar en nuestro país y que además tenemos que pararnos firmes con los cancilleres que se nombren, con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para salvaguardar los derechos humanos de nuestra población y especialmente salvaguardar el matrimonio como una institución jurídica
que protege la matriz y protege la prole. Y para poder que haya prole, ¿qué se requiere? Un hombre y una mujer, por tanto el matrimonio sigue siendo una institución jurídica entre un hombre y una mujer para poder lograr y mantener la institución tradicional que tenemos todos, los que debemos tener todos los países. Y no lo veamos exclusivamente como un concepto religioso, porque es una institución jurídica que se creó para un fin y propósito específico, que es la protección de la matriz y la prole. Básicamente esto, y esto va a dar como resultado de que tengamos mejores ciudadanos, porque así como criticamos, y que está muy bien la crítica, sobre la gente corrupta, la gente deshonesta, la gente que falta la ética, a la moral, pues lo que se busca con esto es precisamente que se formen y se promuevan políticas públicas con perspectiva familiar para que la familia tenga las herramientas y formar mejores ciudadanos y no tengamos gente deshonesta, gente corrupta, gente sin ética, sin valores cristianos, sin valores de ningún tipo. Entonces, lo que se busca es eso, ese fortalecimiento, porque seguro vamos a tener una mejor economía y vamos a tener un país mejor y una sociedad sana. Antes de finalizar, ¿qué opina de los auxilios económicos? Mira, los auxilios económicos tienen una finalidad específica. Nosotros estamos iguales sorprendidos que la ciudadanía con aquellos auxilios económicos de personas que no tienen la necesidad. Sin embargo, es una ayuda que yo creo que el nombre es lo que trastoca un poco la situación, porque conozco personas profesionales que realmente no tienen la capacidad económica para poder accesar a una maestría o a una terminación de un título universitario, y que estos auxilios le han favorecido para poder culminar sus estudios, ya sea universitarios o de posgrado. ¿Eliminarlos o modificarlos? Yo creo que modificarlos un poco para ver los requisitos, porque mira, la experiencia que nosotros hemos tenido y el conocimiento que tenemos con respecto a este tema, y trabajadores sociales intervienen para poder verificar si efectivamente la persona requiere esta asistencia económica o auxilio económico, porque hay dos conceptos, la asistencia económica y el auxilio económico, porque lo que se busca más que nada es apoyar a aquella persona que tiene recursos limitados. Y es importante evaluar esta situación para efectos de que los recursos económicos lleguen a las personas que más lo necesitan, pero eso sin excluir, porque no podemos tampoco discriminar a aquel profesional que aun cuando tenga sus responsabilidades económicas, ya sea familiares, personales, pero que desea continuar sus estudios de alguna manera, pues acuda a una institución tan noble como el IFARU para poder lograr ese apoyo, ya sea en su universidad o en sus posgrados. Le agradecemos a Corina Cano, candidata a diputada por el Circuito 8-3. Adaluz, momento de continuar contigo y más informaciones.